llamo Peter, soy otro pastor de la iglesia y nosotros llevamos ya varios meses estudiando el libro de Efesios y mandé a la iglesia una nota hoy. Yo no sé si ha leído lo que yo había enviado. Yo pregunté a uno que si había leído y tuvo que sacar su móvil para leerlo. Pero hoy vamos a hablar de esposa en el matrimonio. Y tenemos algo interesante aquí en este pasaje que Pablo nos está dando la habilidad de tener éxito en todas nuestras relaciones. Y vamos a ver eso, pero vamos a ver cómo se aplica en el matrimonio, como parejas, como padres, como obreros, como jefes de trabajo. Y realmente estoy estudiando eso y es muy sencilla. Entonces no es muy duro de entender. Y lo que yo espero es que los hermanos de la iglesia puedan entender el pasaje de hoy y realmente llegar al momento en que se pueden explicar cómo resolver conflictos. Tengo esta serie sobre matrimonio. La última vez que prediqué, hice como un repaso de todo Efesios hasta el capítulo 5, mostrando cómo todo lo que ha hecho Dios para nosotros, que somos salvos por la gracia, somos sellados con Espíritu, y vemos que Pablo nos anima de caminar en una manera digna. Entonces hoy voy a enfocar a esposa, la semana que viene esposo, después vamos a hablar de los padres y espero que se puedan ser una bendición en nuestras vidas, nuestros matrimonios. Y quiero invitarle a acompañarme en la lectura. Y quiero comenzar con el versículo 15 porque veo que ese contexto para ayudarnos a entender la responsabilidad, el papel de esposa en el matrimonio. Entonces, ver lo que dice versículo 15 en adelante de Efesios 5. Así que tenga cuidado en su manera de vivir. No vivo como necio, sino como sabios. Aprovecha máximo cada momento oportuno, porque los días son buenos. No dice eso. Los días son malos. Recuerda eso. Por tanto, no sea insensato, sino entiendo cuál es la voluntad del Señor. No se emborraches con vino, que lleva la desenfreno. Al contrario, sea lleno del Espíritu. Anímese unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canta, alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometándose unos a otros por reverencia de Cristo. Ese contexto. Ahora, lo que enfocamos hoy, esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor, porque esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como iglesia se sometió a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en algunas cosas. No, en todo. Oremos. Padre, gracias que su palabra es confiable, 100%. Y gracias, Señor, que tú estás consciente que los días son malos y nos anima de aprovechar máximo. Entonces yo pido que ayúdanos a reflexionar sobre ese pasaje hoy. Señor, hay algo aquí tan importante que necesitamos entender y aplicar en nuestra vida. ¿Qué significa sujetarnos de unos a otros en la reverencia de Cristo? Pido que derive a través de su Espíritu Santo
Gracias por las esposas que tenemos en nuestra iglesia, su papel importante que juegan. Y pido, Señor, que lo que compartimos hoy sobre el papel, que pueden entender y pueden ser una bendición en su vida, pero no solamente para ellos, que hoy la palabra de Dios puede ser aplicada a todas nuestras vidas. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces tengo tres puntos que quiero compartir hoy. Primeramente, la importancia de confiar en la palabra de Dios. Es importante que estamos seguros que la palabra de Dios es útil y podemos confiar en ella. Segundo, quiero compartir dos factores radicales y poderosos para ayudarnos en este trabajo de sujetarnos de uno a otro. Y al final, quiero compartir 7 consideraciones para la sumisión a una esposa. Entonces, 7 razones, 7 ayudas que pueden ayudarnos a sujetar a nuestros esposos. Entonces, primero quiero tocar la importancia de confiar en la palabra de Dios. Y quiero mencionar 3 razones. Primeramente, vemos en 2 Timoteo 3, de 16 a 17, que toda la escritura está inspirado y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea completamente preparado para todo. Entonces, la palabra de Dios tiene la verdad y nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Si no tenemos esa firmeza, va a ser difícil. Pero si nosotros llegamos a decir, lo que dice la palabra de Dios es cierto y yo puedo poner 100% confianza en ella, va a ser una bendición a nosotros. Y también nosotros somos una iglesia de hermanos y nuestro deseo es de ser obediente a la palabra de Dios. Queremos ser fiel. Pablo dijo adelante en el versículo 15 que tenemos que cuidar la manera en que caminamos. Entonces, es importante de tener confianza en la palabra de Dios para que podamos caminar correctamente. Y es importante confiar en la palabra de Dios porque es nuestra enseñanza para cómo tener éxito en nuestros matrimonios. Entonces, vemos en el mundo que hay muchos conflictos, hay muchos divorcios, hay problemas en familias, pero hermanos, tenemos una herramienta excelente para ayudarnos en la casa. Fíjense lo que dice Hebreos 12, de 12 en adelante. Dice, por tanto, fortalecer los brazos débiles y las rodillas paralizadas. Entonces, ¿no has sentido a veces que camine tan débil, tan difícil? Entonces, la palabra de Dios nos fortalece para caminar correctamente. Entonces, nuestra actitud hacia la palabra es muy importante. Ve lo que dice en Salmo 119, versículo 32. Corra por el camino de tus mandamientos, porque me has dado mayor entendimiento. Tú corres hacia la palabra de Dios. Tenemos este entendimiento claro que las palabras de Dios es lo que pueden ayudarme a entender cuál es mi rol como padre, como esposo, como obrero cristiano. Entonces, en la última predicación, traté de mostrarnos a través del libro de Efesios que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos han hecho nuevo. Y es bonito cuando veo un matrimonio con dos personas que están muy claros quién son en Cristo, que está entendiendo su papel que ha sido sellado con Espíritu Santo y entra a esta relación para reflejar a Cristo en su matrimonio. Es algo muy bello. Como dice Efesios 5:16, aprovecha el máximo, porque los días son malos. Yo creo que muchas veces como cristianos queremos que todo sea chévere y chévere. ¿No es cierto? ¿Cómo puede ser la vida todo bien? Pero realmente ese no está como está la vida.
La vida está duro. El matrimonio no es tan fácil como deseamos. El cuidar los niños no es siempre fácil. Hay momentos en el trabajo que no es fácil, es difícil. En nuestra actitud hacia otra persona, estamos en días difíciles. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En 2 Corintios 12:9. Mira lo que dice. Pablo estaba sufriendo, tenía pasando por momentos malos. Y dice, 3 veces he rogado al Señor que me quita esta situación. Tú has llegado a un momento donde dice que, Señor, hay muchos problemas, quítale de mí, no quiero esto, ayúdame en el matrimonio, en el trabajo. Entonces Pablo está con esta misma idea, ¿no? Señor, no está fácil, por favor, ayúdame. ¿Y qué dice? Pero el Señor respondió y dijo, te basta con mis gracias, pues mi poder se perfeccionará en las debilidades. Por lo tanto, gozosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanece sobre mí el poder de Cristo. Mi gracias es suficiente. Entonces es lo que espero que podamos decir, Señor, tu gracia es suficiente para ayudarme en mi matrimonio, para ayudarme a ser la esposa que debo ser, para cuidar mis hijos. Entonces, primeramente, es importante que tenemos confianza en la palabra de Dios. Y como dijo el vez pasado, en el contexto, dice en Efesios 5 que no debe ser lleno de vino, sino lleno de Espíritu Santo. Y lo que quiero decirle, Pablo está consciente que esa obra que nos ha llamado no es algo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos ser llenos de Espíritu Santo. En la última prédica compartí varias maneras en que pudimos ser llenos de Espíritu Santo. Y necesitamos ser llenos es porque cada día vienen situaciones nuevas y necesitamos los recursos para enfrentar las situaciones que nos acercan. Lo que tenemos que hacer es confiar y obedecer. Cuando yo era pequeño, siempre cantaba esa canción y me está dando cuenta que no recuerdo si hemos cantado esa canción en nuestra iglesia. Tengo que preguntar, Sharon. Pero ¿quién recuerda la canción Cuando anda con Dios? ¿Recuerda esta canción, Cuando anda con Dios? Y yo estaba pensando en inglés y yo estaba pensando, bueno, yo voy a ver si este está en español. Y encontré. Y yo digo, wow, ¿qué es que no hemos cantado eso en la iglesia? Dice así, cuando andemos con el Dios, escuchando su voz, nuestra senda florece será. Si acatamos su ley, y será nuestro rey, y en él reinaremos allá. Obedecer, cumplimos nuestro deber, así quiere ser felices, debe obedecer. Entonces, yo espero que la próxima vez que predico, cantamos esa canción. Iba a cantarlo para vosotros, pero sería en otro momento, ¿no? Pero yo recuerdo que esta canción es sencillo. Confía y obedecer. Confía y obedecer. Es fácil. Confía y obedecer. Pero realmente no es tan fácil. Porque tenemos la lucha delante de nosotros, ¿no? Entonces yo quiero compartir dos factores radicales por el mundo, quizás no para nosotros, y poderosos para considerar. ¿Ok? Dos cosas
dos factores radicales y poderosos que es importante de conocer. Entonces, ese está basado en el versículo clave de Efesios 5:21. Efesios 5:21. ¿Qué dice? Sométese unos a los otros por reverencia a Cristo. Entonces, ese texto que Pablo va a usar desde versículo 22 hasta capítulo 6, versículo 9. Entonces, él va a aplicar este versículo en el matrimonio, como padres, como obreros y como jefe de trabajo. Entonces, hay dos factores que podemos ver en este versículo que son clave. Y para ayudarnos a entendernos, traigo una ilustración. Ok, la primera cosa que quiero que vemos en este pasaje, a ver si te pueden leer lo que dice aquí. ¿Se pueden leerlo? Aquí dice esposo, Jesucristo, y esposa. ¿Está bien? ¿Se nota? Entonces, para los cristianos, tenemos que entender que existe la presencia de un tercero en cada relación que vivimos. Nosotros como cristianos tenemos que entender que en cada relación que tenemos hay tres personas. Está esposa, está esposo, pero como cristiano está Jesucristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora la vida que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en este versículos, versículo 22 a 6:9, es importante de ver que en cada relación que tenemos, siempre hay tres personas para los cristianos. Cuando estamos con nuestra esposa, siempre está Cristo. Cuando estamos con nuestros niños, siempre está Cristo. Cuando estamos en el trabajo, siempre está Cristo. Y si no me cree, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así, esposas, ama a sus esposos como Cristo amó a la iglesia. Entonces, la exhortación a los hombres está diciendo, hombres, tienen que amar a su esposa como Cristo está presente. Dijo a la esposa, ama a su esposo en la referencia de Cristo. ¿Y qué dice a los niños? Niños, obedece en el Señor a sus padres. Y dice a los padres que disciplina en la enseñanza del Señor. Entonces, a las esposas está enfocando a Cristo. El esposo enfocando a Cristo. A los niños, llamando la atención a los niños. Y a los esclavos, obedecen sus amos, terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón, como a Cristo. Y también a los jefes, en versículo 9, dice, ustedes amos corresponde a su actitud a sus esclavos, dejen de amenizarlos. Recuerdo de tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo. Entonces, cada situación está llamando la atención. Mire, en todas esas situaciones está Jesucristo. Entonces, algo radical. Y yo estaba pensando en esto por toda esa semana. Y para mí ha sido muy útil porque he llegado momentos y me recuerdo de eso. Y digo, wow, Jesucristo, tú estás aquí. No estoy solo yo. No tengo que enfrentar este solo. Entonces, el primer factor importante es para los cristianos existe la presencia de un tercero a cada relación que vivimos. Y el segundo, la vida está
construidos de tal manera que no podemos encontrar satisfacción sin que otra persona esté involucrada. Dios ha creado el mundo para que no podamos llegar a tener satisfacción en la vida sin la presencia de otra persona presente. Bueno, algunos piensan, bueno, a mí me gusta la vida solo. Yo prefiero estar solo en las montañas, haciendo mis cosas, leyendo mis libros. Y no voy a decir que no hay momento para eso. Pero si vemos la palabra de Dios, hay muchos unos a los otros. Y realmente si entendemos la palabra de Dios, vamos a ver que el mejor gozo que podemos experimentar es cuando ponemos la vida de otra persona delante de nosotros. Entonces Pablo está diciendo en este capítulo que tenemos que sujetarnos unos a otros en la reverencia de Jesucristo. Entonces, dos cosas importantes que voy a aplicar en toda esta predicación que viene adelante. Siempre hay, ¿cuántas personas presentes en una oración? Tres. Jesucristo siempre está. Y el segundo es que la vida de otras personas son importantes. Y el mundo, y muchas veces nosotros mismos, pensamos, qué puedo sacar yo de esta relación? O ella está pensando, ¿qué es lo que ella puede sacar de la relación? Pero como Cristo, y entendemos que Cristo está presente, debemos hacer la pregunta, ¿qué quiere Cristo en esta situación que estoy enfrentando? ¿Cómo puedo yo agradecer a Jesucristo? ¿Por qué? Porque ya yo murió. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora la vida que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en su palabra, confiando y obedeciendo y diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en esta situación? Señor, dame las gracias que necesito para cumplir con tu ejemplo. ¿Qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida como rescate para muchos. Y este es nuestro papel. Es interesante cuando entendemos realmente qué significa Cristo en mí. Jesucristo toma nuestras características, toma bueno, nuestra personalidad y quiere usar la persona que somos de mi vida distinta y reflejar Cristo a través de mi vida. Y qué bonito cuando una pareja, su deseo es que no estoy interesado en lo que satisface en mí, lo que es mejor para mí, sino qué quiere Jesús que haga en esta situación. Mira, hay momentos que tenemos que entender que Dios ha dado autoridad específica. Pudimos ver eso en 1 de Pedro, pero también Romanos, que Dios ha puesto gente sobre nosotros en autoridad, que tenemos que sujetarnos. Y hoy en día el mundo se asusta de la palabra sujetarse. Y la sociedad dice, no, 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 no debemos hacer eso. Cada persona debe ejercer sus deberes, ¿no? Entonces yo quiero que decir que la sumisión no es eh, denigrante. Fíjese la vida de Jesucristo. Jesús vino para ser nuestro ejemplo. Cuando él era pequeño, él sujetó a tus padres. Era obediente. Pasó su tiempo. Dice en Mateo 11, versículo 28 a 30, dice, lleva este yugo mío sobre vosotros. Aprende de mí. Y más adelante, en 1 de Juan 5:3, quiero leer eso, 1 de Juan 5:3. Si quiere acompañarme, a ver quién gana primero a llegar a 1 de Juan 5. Estoy ganando yo, estoy ganando yo. Ya lo tengo. 1 de Juan 5:3.
En este consiste el amor de Dios, en que obedecemos sus mandamientos. Y estos son muy difíciles para cumplir. Ah, no dice así. Bueno, me alegro que está mirando su Biblia. Dice que, y este consiste el amor de Dios, en que obedecemos sus mandamientos y estos no son difíciles para cumplir. Entonces, Jesús sujetó a su Padre. Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, estaba sobre él una tremenda responsabilidad. Y dice, Padre, si es su voluntad, quita este de mí. Y no quiero este cargo tan grande, pero no mi voluntad, sino la suya. Entonces pudimos ver en ejemplo de Jesucristo que él también estaba sujeto a sus padres, a su Padre terrenal, su Padre celestial. Y tenemos que recordar que el enemigo, el diablo, siempre hay que decirnos, no es divertido obedecer al Señor. Mejor que tú hagas lo que tú quieres. Y siempre quiere engañarnos. Él le gusta poner chocolate sobre el pecado y engañarnos de probarlo. Pero entendemos que la palabra correcta es deleitarnos en la palabra de Dios. Entonces, estas dos cosas son importantes, de entender que en cada relación son tres personas. Y cuando enfrentamos las situaciones, tenemos que hacer la pregunta, Señor, ¿cuál es su voluntad para mí en esta situación? Entonces, este es el versículo 21 y ahora Pablo va a aplicarlo en varias situaciones. Entonces, vamos a leer de nuevo Efesios 5, de 22 a 24. Entonces, él va a aplicar el versículo 22, versículo 21 a las esposas. Y dice así, esposas, sométese a sus propios esposos como al Señor. Porque esposa es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se sometió a Cristo, también las esposas deben someterse a su esposa en todo, en todo. Entonces, es interesante que en el griego original no existe la palabra en el versículo 2 sujetarse. Lo que escribió lo dio entendido y añadió sujetarse. Pero como dice en versículo 22, esposa, sométese a su propia esposa, no dice en original. Porque lo que Pablo está diciendo está mostrando y aplicando. Entonces está diciendo, si todos deben sujetarse, este incluye las esposas sobre sus esposos y está explicándonos cómo deben hacer eso. En una manera fácil, en una manera correcta. Y como leímos hace poco, que sus mandamientos no son difíciles. Entonces, ese es el diseño de Dios para nuestra vida, para nuestros matrimonios. Y lo que quiero compartir ahora son 7 consideraciones para ayudar a las esposas a sujetarse a sus esposos, ¿no? 7 consideraciones. Entonces, la primera consideración es los desafíos de la sumisión de la esposa. ¿Cuál es el desafío? Tenemos una lucha como esposa a sujetarse. ¿Y cuál es ese desafío? Es porque somos pecadores. Tenemos esta naturaleza pecaminosa en nosotros. Ese es el desafío, el pecado. Ese pecado está tanto en el esposo como está en la esposa. Está existiendo. Como dice Romanos 7, 14 a 17, la cosa que no quiero hacer es la cosa que lo hago. La cosa que no quiero hacer, esa es la cosa que hago.
Entonces, esa es la naturaleza, ese es el desafío que estamos enfrentando. El asunto es conocimiento. La esposa sabe, sabe muy bien cómo está su esposo. Sharon me conoce muy bien. Y ella a lo mejor sabe los pasos que yo voy a tomar, mi manera de justificarme, todo. Ya pasando más de 40 años juntos, se aprende. Y muchas veces puede ser que cuando vemos todos los errores en el esposo, la esposa puede ser, bueno, yo veo entonces yo tengo razón de no sujetarme porque yo sé cómo él es. Pero realmente ese no da derecho. El hecho que tú sabes cómo está su marido no da la razón de no hacerle caso. Es interesante que si tu esposo era perfecto, sería más fácil de sujetarlo a él. Si eres perfecto. Si tu marido es perfecto, ¿tú crees que sería más fácil de sujetarse a él? Yo creo que no, porque Cristo es perfecto y nosotros tenemos problemas a sujetarnos a Jesucristo. Entonces tenemos que entender que aunque mi marido no es perfecto, Cristo es perfecto. Es mi ejemplo. Pero yo no estoy sujetándome a Cristo como debe ser. Entonces, Señor, dame la gracia, dame la paciencia de mostrar esta actitud correcta a mi esposo. ¿Y qué pasa con un esposo incrédulo? Es difícil, ¿no? Pero primero de Pedro 3 nos anima de jesuitarnos para que podamos buscar a ganar su esposa para el Señor. Entonces Dios, a través de sus gracias, usa ejemplo de una esposa cristiana como modelo y con el motivo que ese hombre puede llegar a los pies del Señor. Y tenemos esta presión del mundo, ¿no? El mundo siempre nos está diciendo que lo que deben ser las mujeres, que tienen derechos. Tú no deben sujetarse a su marido. Es la lucha que tenemos. Tenemos ese desafío como esposas. Entonces, es real. Entonces, segundo consideración es el poder de la sumisión de la esposa. La palabra sujetarse, como yo dije, no está en el griego original, pero está claro que Pablo está enseñando cómo aplicar el versículo 21 a la situación. Por eso es importante de entender el contexto. Entonces, el poder para sujetarnos a nuestra esposa es lo que dijimos anteriormente con el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo está diciendo, es importante de ser lleno del Espíritu Santo, porque con nuestros propios recursos, la esposa no puede sujetarse a su esposa, porque somos débiles, tenemos muchas razones de no sujetarnos. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que estar leyendo nuestra Biblia, necesitamos memorizar la palabra de Dios, necesitamos tener ayuno, tenemos que tener compañerismo con otras personas cristianas, porque como el vino se controla todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para ayudarnos a controlar todas las áreas de mi vida para que puedan sujetarnos unos a otros. Entonces, cuando el Espíritu Santo está morando en la vida de una esposa, se va a tener las fuerzas y va a reflejar el Evangelio en la manera en que está sujetando. Como dice Efesios 1:13, somos llenos y sellados con Espíritu Santo. Tenemos ese Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a enfrentar cualquier situación que enfrentamos. Y lo bonito es que, como dice Ezequiel 36, es que el Señor nos ha cambiado nuestro corazón de piedra a un corazón de carne.
para que podamos realmente tener la fuerza para sujetarnos. Entonces, el tercer consideración que quiero compartir es el modelo. ¿Cuál es el patrón de esa sumisión a una esposa? Dice como la iglesia sujete a Cristo. También la esposa debe sujetarse a la esposa en todo. Entonces vemos que como la iglesia está sujeto a Cristo, es nuestro capitán, es nuestro rey, nuestro salvador, tenemos que sujetarnos a él. También de esa misma manera, la esposa debe sujetarse a su esposo. Entonces, ese ejemplo, como nosotros tenemos que sujetarnos al rey y ser obediente a él, sabemos que el marido no es perfecto, pero lo que podemos hacer es confiar en el Señor que a través de las imperfecciones de mi marido, Señor, pueden darme la gracia que necesito para hacer mi parte, para reflejar a Cristo. Entonces, Mateo 11, 28 a 30, quiero compartir ese versículo, Mateo 11, 28 a 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carga con mi yugo y aprende de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encuentre descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Cuando nosotros entendemos esa palabra, cuando tomamos el yugo de Cristo, por eso yo dije al principio, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Porque si no confiamos en la palabra de Dios, ¿cómo podemos cargar su yugo? Y si la palabra de Dios dice que su voluntad para nosotros es el mejor, si no confiamos en eso, la vida va a ser difícil. Pero si nosotros entendemos que cuando está en una situación, no deben pensar en mis deseos, lo que pueden facilitar a mí, sino cuando preguntamos, Señor, ¿cuál es su voluntad? ¿Cómo puedo agradecer a ti en relación con mi esposa? Entonces podemos entender que realmente el yugo es fácil. Vamos a ver que vamos a tener éxito en nuestro matrimonio, vamos a ver gozo y alegría en el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el modelo? Bueno, la esposa debe sujetarse a su esposo como la iglesia sujete a Cristo. Y cuatro, ¿cuál es el fundamento de la sumisión de su esposa? ¿Cuál es el mandato? Ese vemos en versículo 23, Efesios 5, 23, que dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cuerpo de Cristo. Ese orden establecido por Dios. Dios ha decidido que así está. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? ¿El diácono? Sino Cristo. Estamos contentos con eso, está bien. El plan de Dios para tener la cabeza de Cristo en la iglesia está buena idea. Yo creo que ninguno queremos otra persona como cabeza de la iglesia. Entonces estamos conformes que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es mejor para la iglesia que Cristo sea la cabeza. Pero Jesús está diciendo, Pablo está diciendo, también es mejor para el matrimonio que el hombre sea la cabeza del hogar. Es la manera en que Dios diseñó el matrimonio, que el hombre sea la cabeza. La palabra cabeza es la palabra clave de entender. La jefitura es beneficioso para el cuerpo. Entonces, para nuestro cuerpo funcionar bien, es importante que tenemos una cabeza.
Sin la cabeza, este cuerpo no va a funcionar. Entonces, como Cristo es la cabeza de la iglesia, también el hombre es la cabeza del matrimonio. Y si él no está portándose como cabeza, la familia no va a funcionar bien. Entonces, Efesios 2, 1, 20 a 23, mire y vea como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo está diciendo, Cristo es la cabeza de la iglesia, y como Cristo es la cabeza de la iglesia, también el hombre debe ser la cabeza de familia. Y en Marcos capítulo 10, cuando Jesús está llegando al final de su ministerio, los apóstoles estaban un poco inquietos y preguntaron a Jesús, discutiendo entre ellos, dicen, bueno, Señor, ¿quién va a ser el mayor en tu reino? ¿Quién va a sobresaltar en su reino? Entonces está interesado, ¿quién va a ser los jefes? ¿Quién va a estar a tu lado derecho? Entonces Jesús dijo, bueno, ese no es para mí decidir, sino mi Padre que está en el cielo. Pero su trabajo es que deben servir. Su rol es de ser el siervo de todo. Y él dijo, a través de su ejemplo, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para muchos. Entonces, el esposo es la cabeza. Entonces, para que el matrimonio pueda funcionar, necesita una cabeza que está funcionando. Y en el jardín de Edén, cuando la cosa no se fue bien, Jesús vino al jardín y llamó la atención a quién? La cabeza del matrimonio, el hombre. El hombre era responsable. Y nosotros, hombres, tenemos que rendir cuenta que nosotros somos responsables de cómo va nuestra familia. Tenemos que rendir cuenta a Dios, cómo hemos planificado, cómo hemos ordenado nuestras vidas. Entonces la esposa debe someterse a la responsabilidad por la autoridad que encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, tenemos que confiar en ella. Y no debemos decir que esposos deben ser la cabeza. Él es, si está casado, él es la cabeza. No sé si me explico. No debemos decir que el esposo debe ser la cabeza. Él es la cabeza. Él tiene esa responsabilidad. Y la próxima vez que predico, yo voy a hablar con los hombres de la importancia de cumplir su rol como la cabeza. Pero es importante de entender que Él es la cabeza, es la manera que Dios estableció el matrimonio. Ahora, ¿cuál es el alcance de esa sumisión? ¿Hasta qué llegar, hasta qué extremo deben sujetarnos? Dice en versículo 24, Efesios 5, 24, así como Cristo como la iglesia sometió a Cristo, también esposos deben someterse a su esposo en todo, en toda área de su vida, ¿no? Este, cuando está encontrando una iglesia donde trabaja, donde, donde cría sus hijos, en tu ministerio, la misión de su vida. Entonces yo estoy agradecido a Sharon que ella realmente no exigió que me vaya a ciertos lugares. Ella siempre me ha dejado a ser guiado por Dios. Nosotros hablamos y discutimos, pero yo doy agradecido a Sharon que siempre ha dejado, me ha apoyado a mí en las decisiones. Yo recuerdo cuando estaba en noviazgo, yo tenía esta inquietud que un día podía llegar a ser pastor. Entonces yo quiero asegurarme si el Señor me llama a ser pastor, que si Él estaba dispuesto
de seguirme como pastor. Ellos dejaron, si un día más adelante el Señor me llama a ser pastor, está dispuesto. Entonces ella dijo, bueno, déme pensar, déme reflexionar. Entonces, está bien, ella tuvo su tiempo, pero después dijo que sí, estaba dispuesto. Y yo no en aquel momento no pensaba ser pastor, pero por si acaso. Y doy gracias a Dios que realmente he pasado más tiempo como pastor con ella de no ser pastor. Pero yo estoy agradecido y ha hecho que nuestro ministerio ha sido más fácil porque ella estaba claro en este rol. Pero yo también estoy consciente que hay cosas que realmente yo no estoy muy bueno, ¿no? Entonces, hay áreas que realmente no quiero tocar. En la cocina, yo digo, bueno, ella es la reina de la cocina. No voy a decir ella cómo debe hacer esto. Y hay otros áreas en la vida donde entiendo que ella tiene sus razones, ella está con esas habilidades, ella tiene mucho discernimiento. Entonces, el hecho que ella debe sujetarse a mí no quiere decir que ella no puede llamar a mí la atención cuando yo estoy equivocándome. Y yo tengo que decir que a veces cuando ella me llama la atención, estoy tan fácil en mi carne de levantar mi voz. ¿Cómo es que tú vas a decir esto, no? Es porque yo tengo esta naturaleza pecaminosa, ese desafío que también yo tengo. Pero yo estoy agradecido a Dios que Sharon no tiene miedo de, cuando ve algo en mí, en amor, en el cariño, aunque ella sabe que yo voy a estar quizá un poco duro en responder, está dispuesto en amor de preguntarme. No está a decir que no va a sujetarse, pero haga la pregunta. Entonces yo digo que sujetarse no quiere decir que no pueden preguntar, no se pueden llamar la atención, pero es nuestra responsabilidad de obedecer, la esposa de obedecer en todo, pidiendo la gracia de Dios para ayudarle en todas situaciones. Entonces, si tenemos que obedecerlo en todo, entonces, número 6, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde pueden llegar en esta sujeción? Entonces, la autoridad no es tan absoluto, porque si hay algo que no está con la voluntad de Dios, la mujer nunca debe obedecer a su marido si está en contra de la palabra de Dios. La sumisión de esposa está limitada con la frase como el Señor. Entonces tenemos que obedecerlo en el Señor. Entonces, si vemos algo que no está en el Señor, la esposa tiene la libertad. Dice, mire, mi amor, mi cariño, me preocupa de esa situación. Y la palabra de Dios dice así, y vamos a hablar de eso. Este, entonces, vimos en Deuteronomio, capítulo 13, versículos 6 a 8. Vamos a leer eso. Deuteronomio, voy a darle un ejemplo, cuando no deben sujetarse. Deuteronomio 13, de versículo 6 a 8. Deuteronomio 6 a 8. Si tu propio hermano y tu hijo o tu hija o tu esposa amada y tu amigo íntimo trate de engañarte en un secreto, te insinúa, vaya a rendir culto a este otro dioses, Dios que, que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que labran toda la tierra, no te dejas engañar ni te hagas caso. Tampoco tengas lástima. No te complazca de él ni lo encubras. Entonces, si el marido está pidiendo hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, ni hace caso.
hay que obedecer a Dios primero. Entonces, refiese de matrimonio. Este es la persona, tercera persona. Entonces, no se pueden hacer algo si no está en la voluntad de Dios. Entonces, tú me estás pidiendo hacer esto, pero mire, yo estoy con Cristo. Con Cristo estoy junto a mí. Yo vivo, Cristo vive en mí. Y esa no es una cosa que Cristo puede hacer. Entonces, ¿cómo va a pedir a Cristo de hacer algo que no es correcto? Entonces, tenemos razones de decir no, y con eso necesitamos gracias y sabiduría, pero el límite que vemos aquí está en el Señor. ¿Te recuerdas la historia en Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafarías, que Ananías dio Pedro a una cosa que vendió este terreno por un precio y dio una mentira a la iglesia y ¿qué pasó? Murió. ¿Correcto? ¿La esposa estaba obligado de decir la misma mentira? No, no está obligado a decir una mentira de Dios, pero lo hizo y también fue castigado. No estaba sujeto, no estaba dispuesto a decir la verdad a la iglesia y pagó las consecuencias. Entonces, en ningún caso, Dios pide que una esposa haga algo en contra de la palabra de Dios. Bueno, y la último que quiero decir es que es importante deleitarse en la sumisión de la esposa. ¿Cómo se puede deleitar la esposa en esta relación? Es importante que el hombre ama a su esposa como Cristo amó la iglesia. Entonces vamos a hablar de esto en la próxima. Pero cuando el esposo está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, va a ser muy fácil y la mujer va a deleitarse en sujetarse a su esposo porque él está amando a ella como Cristo amó la iglesia y está poniendo su vida. Entonces cuando el hombre, ¿dónde está el hombre? Cuando el hombre está amando a su esposa correctamente, cuando está sirviendo a ella, cuando está pensando cómo pueden atender a mi mujer, ¿qué debo hacer? Voy a llevarle flores. Voy a decirle que déjeme hacer la cama. Déme ver qué se puede limpiar en la casa. Entonces, cuando el hombre siempre está pensando, ¿cómo pueden mostrar amor a Cristo a mi esposa? ¿Cómo pueden reflejar el mismo amor que Cristo tiene para la iglesia, que está dispuesto de ser un sacrificio? Cuando la mujer ve a su marido haciendo sacrificio, va a ser un deleite para ella hacer sujeto a su marido. Entonces, yo creo que la cosa más importante que recuerdo de hoy es esos dos factores radicales y poderosos para ayudarnos en nuestras relaciones. Entonces, en cualquier relación, tenemos que estar pendientes que hay una persona presente, otra persona que es Jesucristo. Juan 4:14 dice, mas el que beber el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino en el agua, sino que en él, no, sino que el agua que yo le daré será en él un fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está hablando con la mujer. La mujer está buscando varios hombres y nunca se fue satisfecho con los hombres que estaba buscando. Entonces Jesús dijo a ella, si tú beberes la agua que yo le dé, es interesante, dice que en él, en ella saldrá un fuente de agua. Mucha gente va a la iglesia porque quiere recibir una bendición y no está malo. Pero hay gente que tiene esa mentalidad, si yo quiero tener una vida, yo tengo que estar lleno de espíritu. Entonces va a la iglesia para de nuevo recibir la bendición de Espíritu Santo.
Pero esta palabra Dios está diciendo que cuando nosotros nacimos de nuevo, ya la fuente está en nosotros. Jesucristo está en nosotros. Y de nosotros va a brotar fuente de agua que será para vida eterna. Entonces, como cristiano, Jesús está ofreciendo a esa mujer, mire, yo te voy a dar algo tan especial que de ti te van a saltar fuentes de agua para vida eterna. Entonces, nosotros necesitamos esta fuente si no tenemos. Y si Cristo no está presente en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, porque no está esa fuente. Y si no está esta fuente en nuestra vida, va a ser muy difícil a sujetarnos uno a otro. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retiene agua. Esa es la situación en el mundo. El mundo está buscando cisternas que realmente no aguantan agua. Y todo el tiempo está buscando cómo se pueden satisfacer a sí mismos. Pero Jesús nos ofrece entrar en nuestra vida, tenernos vida eterna y entre nosotros mismos pueden saltar esta fuente de agua viva. Y es importante de entender que la vida consiste en relaciones. Entonces, para realmente salir satisfecho, para tener gozo y fruto en nuestro ministerio, tenemos que entender que Dios ha colocado personas en nuestro camino. Puede ser su esposa, pueden ser su colega en el trabajo, a sus hijos. Todas esas relaciones son importantes. Y la manera en que realmente vamos a disfrutar de estas relaciones, donde vamos a tener éxito en estas relaciones, cuando Cristo va a ser glorificado, es cuando nosotros pensamos, ¿cómo pueden servir a la persona que Dios ha puesto en mi camino? ¿Cómo pueden servir a mi esposa? ¿Cómo pueden servir a mis hijos? Entonces hoy aplicamos a la mujer. Entonces la responsabilidad, según Dios, es sujetarlos. Y vamos a ver en la otra semana que la importancia que el hombre está haciendo su parte para que ellos puedan tener esta relación muy agradable. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Sé que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, los días son difíciles. Hemos experimentado momentos difíciles en nuestros matrimonios, con nuestros niños, en el trabajo. Y gracias, Señor, que tú has hecho una bendición de poner en nosotros como cristianos un fuente de agua viva, de Espíritu Santo. Gracias, Señor, que lo que está en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas han pasado y todos son hechos de nuevo. Entonces, Señor, ayúdanos como cristianos de entender qué significa someternos de uno a otro en el Señor. De entender que tú estás presente y tu deseo, Señor, es cómo yo puedo servir, cómo puedo yo cumplir el ejemplo de Jesucristo, como tú no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida para muchos. Ayuda a nosotros. Bendiga a las mujeres, las esposas en nuestra iglesia y dar a ellos, Señor, las gracias, la fortaleza que ellos necesitan para ser las mujeres, las esposas que agrada a ti. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.